a iniciar con la grabación de la sesión. Voy a compartir el libro de Excel en el que estamos trabajando para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en la anterior clase. Entonces voy a abrir una nueva hoja y voy a hacer el pequeño resumen de lo que hemos visto la anterior. Entonces para ello voy a quitar el cuadriculado más o menos para trabajar como una pizarra. Ok. A ver, nuestro módulo se trata de evaluar un proyecto de inversión. Por eso el módulo tiene el nombre de evaluación financiera de inversiones. Es decir, cómo debemos evaluar un proyecto de inversión. El primer paso para poder evaluar un proyecto de inversión, tenemos que determinar un horizonte de tiempo. Ese es lo primero que tenemos que determinar. ¿Por cuántos años voy a evaluar mi proyecto? Es decir, ¿para cuántos años voy a evaluar mi proyecto? Ese es lo primero, el horizonte del periodo de evaluación. Y ese horizonte del periodo de evaluación depende de varios factores. Uno de ellos es el tamaño de la inversión. Si la inversión requiere grandes sumas de capital, seguramente el periodo de evaluación va a abarcar entre 5 a 10 años. 5 años, 8 años o 10 años, dependiendo del tamaño de la inversión. Si estamos hablando de inversiones arriba del $1.000.000 o $500.000, seguramente, por lo menos, el periodo de evaluación va a ser de 5 años arriba. O mínimamente 5 años. Pero si estoy hablando de proyectos que no se requiere grandes sumas de capital, pues seguramente los periodos de evaluación va a estar para 6 meses, 1 año, hasta 2 años. Y el otro factor que determina el periodo de evaluación es el ciclo del proyecto. Puede haber proyectos de ciclo corto y ciclo largo. Por ejemplo, si estoy emprendiendo un negocio de comida rápida, tiene un ciclo corto. Seguramente el periodo de evaluación lo voy a hacer por 6 meses, 1 año o hasta 2 años. Porque la rotación que tiene es bastante rápida y no así otros proyectos de inversión. Entonces, lo primero que debemos determinar es el horizonte de tiempo. Entonces lo vamos a hacer aquí. Un horizonte de tiempo. Un horizonte de tiempo. Ahí está, un horizonte de tiempo. Una vez que ya hayamos determinado el horizonte de tiempo de evaluación, ahora la siguiente pregunta o el segundo paso es preguntarnos, ¿qué monto de inversión se requiere? Esa es la segunda pregunta que tenemos que respondernos. ¿Qué monto de inversión se requiere? Entonces, para ello, tengo que determinar el importe de la inversión inicial. El importe de la inversión inicial. Entonces, aquí voy a tener la inversión inicial. ¿Qué había sido la inversión? Un desembolso de recursos. Es un desembolso de recursos, es un desembolso de capital que no vamos a recuperar en el corto plazo, sino en el largo, en el mediano o largo plazo. ¿Estamos? Entonces, primero, determinar el horizonte de evaluación del proyecto. Segundo,
el tamaño de la inversión. En este caso, la inversión inicial. Y esta inversión inicial tiene 3 componentes básicos. ¿Cuáles son esos? Inversión fija. La inversión fija. Muy bien, la inversión fija. ¿Qué son las inversiones fijas? Todos aquellos bienes tangibles, depreciables, excepto Son los los terrenos. bienes tangibles que están sujetos a depreciación. Por ejemplo, ¿cuáles? Edificio, Muy bien, edificios, maquinarias, terrenos, equipos, muebles, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, las inversiones fijas están sujetas a depreciación porque estos sufren un desgaste al pasar los años, si es una depreciación por línea recta. Pero también hay otros métodos de depreciación por horas trabajadas, unidades producidas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, uno de los elementos de la inversión inicial es la inversión fija. El segundo componente de la inversión inicial, ¿cuál es? La inversión. Diferida. La inversión diferida. Muy bien. Ahora, ¿qué es la inversión diferida? Son las erogaciones de recursos preoperativos, que puede ser por capacitación del personal, gastos legales de constitución, los intereses del año de gracia que dura la implementación del proyecto, ¿no? Todo eso son la inversión diferida. O si hay que pagar los sueldos y salarios de los ingenieros que van a construir, pues también tiene que estar incluido ahí. ¿Estamos? Y esta inversión diferida están sujeto ¿a qué? Amortización. Amortización. A amortización. Perfecto, están sujetas a amortización. Muy bien. Otro componente de la inversión inicial. Inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo. Perfecto. Ahora, ¿qué es el capital de trabajo? son los recursos necesarios que requiere la empresa para la operación normal que realiza. Muy bien. Son los recursos que se requieren para dar inicio el primer ciclo. Es decir, para poder comprar la primera materia prima, pagar los sueldos los primeros meses, cuyos ingresos van a ser menores a los costos. Ahí está. Entonces, primer paso, determinar el horizonte de tiempo. Segundo, determinar el monto de la inversión. Una vez que ya se implementa la inversión, una vez que ya está comprado el terreno, construido las plantas, es decir, la infraestructura, equipamientos, maquinarias, ahora el negocio va a empezar a operar. Es decir, va a empezar su funcionamiento.
Y una vez que empieza a funcionar, se va a generar el flujo operativo, que no es nada más los ingresos y egresos que va a generar el proyecto por su operación. Entonces ya va a empezar a generar flujo a partir del periodo 1. En el año 0 está la inversión. En el año 0 está la inversión. Aquí está la inversión, en el año 0. Si la inversión dura 2 años o 3 años, igual se lo considera para poder evaluar año 0. Hay muchas inversiones que duran 1 año, 2 años, hasta 3 años, pero se los considera para poder evaluar como año 0. ¿Estamos? Entonces, una vez ya que el negocio empieza a funcionar, entonces vamos a tener los flujos proyectados. Los flujos proyectados. Ahí están los flujos. Pero va a tener una característica especial estos flujos. El flujo del último periodo va a ser mucho más grande que los otros flujos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se realiza la devolución de la inversión inicial. El capital de trabajo, sí. También está compuesto por el valor terminal, ¿no es cierto? El valor terminal. Eso hace que el último flujo sea mucho más grande que los otros. El flujo de caja, no importa cuántos periodos son de evaluación. En este último periodo de evaluación vamos a tener un flujo más grande que los anteriores. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos el periodo 1, año 1, año 2, año 3, año 4. Bueno, aquí voy a poner año N y aquí esto voy a borrarlo. No quise borrar todo. Puntos suspensivos. ¿Estamos? Entonces les decía que en el último año va a ser este flujo mucho más grande que los otros porque va a contemplar el valor de salvamento del proyecto. El valor de salvamento del proyecto. El valor de salvamento del proyecto. Y este valor de salvamento del proyecto se lo puede obtener de dos maneras. Uno, mediante el valor de liquidación del proyecto, que puede ser a valor de mercado o a su valor libros, ¿no? Puede ser a valor de mercado o a su valor libros. Y el otro puede ser por el valor
de continuación de operaciones por el BCO. Es decir, pero este último normalmente es utilizado para valoración de empresas. Es decir, cuando queremos evaluar un proyecto de inversión, normalmente se utiliza el valor de liquidación, que puede ser a su valor de mercado o a su valor libre. ¿Estamos? Esto es lo primero que necesitamos para poder evaluar un proyecto de inversión. Y si la inversión ha sido financiado una parte con capital ajeno, es decir, con capital externo llamado deuda, entonces nuestro flujo de caja se va a considerar el financiamiento, por lo tanto llegaría a ser el flujo financiero. El flujo financiero. Pero si 100% de la inversión es financiado con capital propio, entonces nuestro flujo de caja va a ser el flujo económico, que también se va a complementar aquí. Entonces, si es flujo de caja financiero, el flujo operativo y el flujo financiero estarían juntos, mostrándonos el flujo de caja, que va a ser el flujo de caja financiero. Pero si el 100% de la inversión es financiado con capital propio, entonces vamos a hablar simplemente del flujo de caja económico. ¿Estamos? Entonces, el gran problema para poder evaluar un proyecto es esto. Este es el problema, determinar todo esto, esta estructura. Eso es lo que cuesta construir. Todo lo demás, de aquí en adelante, es mucho más sencillo la operación. Lo que cuesta es construir este flujo de caja, este presupuesto. Eso es lo que cuesta. Plantearlo, desarrollarlo. Aquí, para su desarrollo de este flujo de caja, tenemos que tener conocimientos de estadística, de matemática financiera, costos, contabilidad. Entonces necesitamos recordar y revisar los apuntes de esta materia. Una vez ya desarrollado este flujo de caja o construido el flujo de caja, ya sea financiero o económico, ahora voy a aplicar los indicadores de evaluación de inversiones. Los indicadores de evaluación de inversión. Entonces, ¿cuáles serán los indicadores de evaluación de inversiones? Entonces, aquí vamos a colocar los indicadores de evaluación. Evaluación de inversión. ¿Cuáles son esos indicadores? El BAN. Entonces, uno de los indicadores justamente es el indicador de generación, De valor. que ya usted lo acaba de decir, que se llama BAN. BAM. A ver, no sé si se ve este color. ¿Se ve, no? Okay. Entonces, uno de los indicadores que vamos a ver ahora en esta sesión es el valor actual neto, que es un indicador de generación de rentabilidad. ¿Qué tiene que suceder con el valor del BAM para que el proyecto sea aceptado? Tiene que ser mayor a 0. Perfecto, tiene que ser mayor a 0, no menor, mayor. Es viernes hoy día, ¿no? Por eso estamos así. Ahí está, mayor a 0. Entonces, para que un proyecto sea aceptado, el BAM tiene que ser mayor a 0. Eso significa que está generando valor para la empresa después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad. Segundo indicador de evaluación que vamos a ver en este módulo.
La tasa interna de rentabilidad, de retorno. La tasa interna de retorno, perfecto. El indicador de rentabilidad. La tasa interna de retorno. Esto es un indicador de rentabilidad. Un indicador de rendimiento. Ahora bien, ¿qué debe suceder con la TIR para que el proyecto sea aceptado? Tiene que ser mayor a la tasa de descuento o al costo ponderado. Debe ser mayor a la tasa de descuento. Lo voy a poner así, tasa de descuento. Después vamos a hablar cómo se determina. Bueno, ya saben, ¿no? Lo han visto en el módulo 2. ¿No? Pero hay que ver qué tasa voy a utilizar, porque tengo varias tasas. Tengo uno, el costo promedio poner el capital, esa es una tasa. Tengo otra tasa que es el costo del capital propio, ¿no? Puedo tener también el costo de la deuda, puede ser otra tasa. Entonces, dependiendo qué tipo de evaluación voy a realizar, con qué información cuento para elegir una determinada tasa. No es que yo utilice para todos el costo promedio ponderal de capital, no, sino dependiendo qué quiero evaluar y qué información tengo. ¿Estamos? Entonces, ya que tocamos esta otra variable que también es fundamental para un proyecto. Entonces, para poder aplicar estos indicadores a este flujo, necesitamos otra variable, que es la tasa de descuento. Tasa de descuento. Necesito la tasa de descuento. Ahora la pregunta, ¿qué es la tasa de descuento? ¿Qué es la tasa de descuento? Refleja el costo de oportunidad, dice. Muy bien. Es el costo de oportunidad del dinero. Es el costo de oportunidad o el costo. Ahí está. Es el costo de oportunidad. Es decir, es la tasa mínima de rendimiento que exigen los inversionistas por su capital invertido en el proyecto. Entonces, es una variable fundamental el de la tasa de descuento, del costo de oportunidad. Porque solo así yo voy a elegir esta opción de invertir en un determinado proyecto. Si yo no determino correctamente una tasa de descuento, posiblemente me lleve a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué significa eso? Esté aceptando proyectos que no son rentables o esté rechazando que son proyectos rentables, justamente por no tener la tasa adecuada de descuento. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa variable. Entonces ya tenemos dos indicadores. BAN, que debe ser mayor a 0 para aceptar un proyecto. La TIR debe ser mayor que la tasa de descuento. Otro indicador. Otro indicador. TIR modificada. La TIR modificada, TIR M. La TIR M, más conocido como la TIR M. Perfecto. También es un indicador de rentabilidad. ¿Y qué debe suceder con la TIR M para que el proyecto sea aceptado? Debe ser mayor a la tasa de descuento. También debe ser mayor a la tasa de descuento. Muy bien, después vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de este indicador
¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos? Entre esto y esto otro. Vayan bien. ¿Estamos? Hay una diferencia entre estos dos. Ya vamos a ver ello. ¿Estamos? 3 indicadores ya tenemos. ¿Cuál más? Índice de rentabilidad, IRA. El índice de rentabilidad. Perfecto. El índice de rentabilidad. Esto es un indicador de eficiencia. Es un indicador de eficiencia. ¿Y qué debe suceder con este indicador de evaluación para que el proyecto sea aceptado? Tiene que ser Debe mayor a 1. compararse con la unidad. Debe ser mayor a 1. 1. Esto me dice cuánto de recursos me está generando el proyecto por cada dólar invertido. Muy bien. Continuemos. ¿Qué más hay? El periodo de recuperación de inversión, dicen. El periodo de recuperación de la inversión. El famoso PRI, periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué debe suceder con el periodo de recuperación de inversión? ¿Con quién comparamos? Con el periodo de evaluación del proyecto. O sea, la inversión se debe recuperar dentro del periodo de evaluación del proyecto. Mientras más rápido recupera la inversión, es mucho mejor. ¿Correcto? Cada uno de estos indicadores tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de las desventajas, del periodo de recuperación de la inversión es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces, para corregir esa desventaja, vamos a utilizar otro indicador que viene a ser el periodo de recuperación de la inversión descontado. Ahí ya tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, los flujos de caja descontados. Que también debo comparar con el periodo de evaluación del proyecto, que debe ser menor a ello la recuperación. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ahora nuestro trabajito, por lo menos 2 clases o 2 sesiones o hasta 3 sesiones, espero que 2, vamos a hablar de puro estos indicadores. Cómo se calcula cada uno de ellos, cómo se los interpreta los resultados de cada uno de ellos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y cuál es el mejor indicador de estos. Ojo, no solamente son estas, hay otros indicadores de evaluación. Por ejemplo, está el BAWE, valor actual equivalente, el CAWE, costo anual equivalente,
Entonces, hay otros indicadores más, pero nos vamos a abocar nosotros específicamente a esto. Si es que hay una necesidad de hacer los otros, pues lo vamos a aplicar. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, podemos decir que para poder evaluar un proyecto de inversión, primero tengo que determinar el horizonte de evaluación, el horizonte del periodo de evaluación. Segundo, determinar el monto de la inversión. Tercero, los flujos que me va a generar el proyecto por su operación. Una vez desarrollado ese flujo de caja, que es el ingreso y egreso de efectivo que genera el proyecto, pues voy a aplicar los indicadores de evaluación. Previo a ello, pero debo determinar la tasa de descuento, que también es fundamental. Con esa tasa de descuento, lo que yo tendría que hacer, porque la evaluación lo hacemos ¿cuándo? Lo hacemos hoy. Lo hacemos hoy la evaluación. Hoy lo hacemos la evaluación. Entonces, para poder evaluar un proyecto, yo necesito que los flujos que genera el proyecto que están en el futuro se tienen que actualizar. Se tienen que actualizar. Es para eso que nosotros necesitamos la tasa de descuento. Es decir, estos flujos que se encuentran en el futuro, tenemos que actualizarlos al día de hoy. Esto de la misma manera, tenemos que actualizarlos al día de hoy. Porque la evaluación se lo realiza en el día de hoy. ¿Correcto? Ese es el trabajito que tenemos que ver en este módulo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo vamos a actualizar? Con la tasa de descuento. Todo esto se va a descontar con la tasa de descuento. Para poder descontar necesitamos la tasa de descuento. Bien, jóvenes, de eso es lo que ustedes tienen que defender si les tocara este módulo 3. ¿Quedó claro? ¿Estamos o no estamos? ¿No nos escuchan? ¿O están haciendo? Sí, Lisa. ¿Se entendió? Sí, Lisa, se entendió. Perfecto. Entonces, ahora, una vez que ya entendimos este esquema, ahora vamos a ir a analizar cada uno de estos indicadores. Vamos a iniciar con el banco. ¿Estamos? Si gustan, sáquenlo un screen porque tras que me salga se va a borrar todo, ¿no? Porque he utilizado la pizarra del Zoom para hacer este esquema. No va a estar grabado por si acaso. Bueno, está grabado, pero en el S ya no va a haber todo este esquemita. Si gustan, lo sacan un screen y lo suben al grupo. Ya está, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Y nos vamos a ir ahora a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar, como les decía, de los indicadores de evaluación. Tenemos un indicador de generación de valor, que es el valor actual neto. Es el valor del proyecto después de descontar las inversiones necesarias para su realización. También tenemos indicadores de generación de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno, es la tasa que vuelve al banco cero, se asocia a la rentabilidad generada por la inversión.
También tenemos la tasa interna de retorno modificada, que también está asociada a la rentabilidad, pero real generada por el proyecto. Esta TIR modificada corrige 3 problemas de la TIR, que lo vamos a ver en su momento. Aquí podemos incluirlo también otro indicador que es el de eficiencia. El indicador de eficiencia. ¿Cuál era eso? Ponemos aquí el indicador de eficiencia, que viene a ser el índice de Rentabilidad. rentabilidad, el índice de rentabilidad. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a hablar del BAN. ¿Qué nos mide el valor actual neto? Mide el beneficio económico de un proyecto dado su flujo de caja y su tasa de descuento. Es el remanente que genera el proyecto después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad. Es decir, permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no la iniciativa de inversión. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? Crear valor. Generar valor. ¿Y cómo vamos a ver si estamos generando valor o no? En el largo plazo, podemos utilizar el indicador BAN para saber si va o no generar valor para la empresa o para los accionistas. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula? Manualmente podemos utilizar esta ecuación. Es decir, los flujos futuros que genera el proyecto los tenemos que actualizar. Es decir, traerlos al día de hoy. ¿Y cómo lo actualizamos? Dividiendo entre el factor financiero. Y el factor financiero contempla una variable fundamental que viene a ser la tasa de descuento. La tasa de descuento. De esa manera nosotros determinamos. Entonces descontamos los flujos de caja, los sumamos todos esos flujos y lo restamos la inversión inicial. Ese es el valor actual neto. Ese es el valor actual neto. ¿Queda claro? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el esquemita de cómo se determina de manera manual y qué es lo que hace el Excel para determinar el valor. Entonces, fíjense, los flujos que me genera el proyecto en el futuro, flujo de caja 1, flujo de caja 2, flujo de caja 3, sucesivamente, el flujo de caja N. Esos flujos los tenemos que descontar a una tasa de descuento. Y voy a tener otros flujos de caja, pero flujos de caja descontados. Y lo único que tengo que hacer ahora es sumar. A esa suma de esos flujos de caja descontados lo tengo que restar la inversión inicial. Y eso es el valor actualmente. Y para que un proyecto sea aceptado, ese valor actual neto debe ser mayor a 0. Entonces, continuando. Vamos a verlo en un esquema, el valor actual neto. En este dibujito. El proyecto genera un flujo de caja.
El proyecto genera un flujo de caja, que es este de acá. Ese flujo de caja que genera el proyecto tiene que recuperar la inversión. Tiene que recuperar la inversión. Es decir, es la devolución del dinero recibido por la inversión. Ese flujo de caja también debe cubrir el costo del dinero, que es el costo de oportunidad. Debe cubrir el costo del dinero. ¿Qué es la tasa de descuento? Es el interés que paga el proyecto por el préstamo de la inversión. Es la devolución que hace el proyecto a los inversionistas para mantener invertidos sus recursos en el proyecto. Y ese flujo también debe tener la capacidad de generar un remanente para la empresa. ¿Y de quién es la empresa? De los accionistas. Entonces, generar valor a los accionistas. Cuando se lleva al periodo cero, es el BAN o la generación de valor. Es decir, cuando actualizamos esos flujos y evaluamos en el día de hoy, estamos hablando de un remanente al día de hoy, que se lo llama valor actual neto, que es un indicador de generación de valor. Entonces, eso es lo que debe cubrir el flujo de caja. Continuemos entonces. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplito. Fíjense, tenemos una utilidad que se determina el ingreso menos el egreso. Vamos a hablar de efectivo, porque estamos hablando de flujo. Entonces, vamos a asumir que tenemos unos ingresos de 150 por una inversión de 100. Es decir, hemos tenido que invertir 100 en el día de hoy, en el periodo cero, para tener un flujo de efectivo en el año 1. En el año 1. Entonces, invertí 100 y hemos obtenido un flujo de 150. Haciendo una operación matemática, una diferencia entre el ingreso menos el egreso, tenemos una utilidad de 50. Pero estos 50 se encuentran al final del año 1 y la evaluación la estoy haciendo en el día de hoy. Y como ya cursamos la materia de matemática financiera y ustedes saben muy bien por valor del dinero en el tiempo, el valor de hoy no es lo mismo al valor de mañana. El dinero de hoy vale más que el dinero de mañana por matemática financiera. Entonces, ese 50 que está dentro de un año los tengo que traer al día de hoy. Y entonces lo tengo que actualizar. Es decir, tengo que calcular el valor actual de los ingresos menos el valor actual de los costos. En este caso, el valor actual de los costos ya está en el año 0, ya está. La inversión ya está en el año 0, entonces no tengo nada que descontar. Pero sí debo descontar los 150. Esto debo descontar. Entonces, fíjense, eso es lo que estamos haciendo aquí. 150 dividido entre la tasa de descuento elevado a un periodo de un año, porque se encuentra al final del año 1. A eso lo restamos la inversión inicial, que es de 100. Es decir, 150, que es el flujo que genera este proyecto al final del año 1, dividido entre 1 más la tasa, elevado a 1 porque se encuentra en periodo 1. ¿Cuánto sale ese resultado? Y lo restamos la inversión. Vamos a tener un valor de 36.36. A ver, ¿corroboran ese dato?
¿Sale eso, no? Entonces, ¿qué significa ese 36.36? Hay un valor actual neto de 36.36. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, fíjense aquí nuevamente en este esquema gráfico. Fíjense. Se ha invertido 100. No olvidemos que con esa inversión hemos generado un flujo de ¿cuánto? ¿De cuánto era el flujo que generó? 150. 150. ¿No? Un flujo de 150. Okay, ahí están los 150. Estos 150 tiene que tener la capacidad de cubrir la inversión inicial, es decir, recuperar la inversión inicial. De los 150 va a ir a cubrir 100 para la inversión inicial. ¿Cuánto nos queda? 50. 50. De esos 50 que queda, después de cubrir la inversión inicial, tenemos que cubrir el costo de oportunidad. ¿Y cuánto era mi costo de oportunidad? Es decir, ¿cuánto era la tasa de descuento? La tasa de descuento que estamos utilizando es del 10%. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es 10% de 100? 10. Es decir, ¿cuánto es? Aquí vamos a poner el 10% de 100. $10, ¿no? 10% por 100 es 10. Entonces, el costo del dinero es $10 en términos absolutos, en términos monetarios. Entonces, tenía un saldo de 50. De esos 50, $10 va a ir a cubrir el costo de oportunidad. Ahora me quedó un remanente. ¿Un remanente de cuánto? De 40. De los 150, 100 se ha ido a cubrir la inversión, 10 ha ido a cubrir el costo del dinero, el costo de oportunidad, y me quedaría un remanente de 40. Pero esos 40 están al final del periodo. Entonces lo tengo que actualizar. Actualizar con la tasa de descuento. Voy y actualizo con la tasa de descuento. Entonces, 40 dividido entre el factor financiero que contempla tasa de descuento, tenemos un valor de 36.36. Entonces, el valor actual neto es el remanente que queda después de cubrir la inversión inicial y el costo del dinero. Esto $36 es la generación de valor. Es decir, este proyecto está generando valor por $36.36 en términos de hoy, después de haber cubierto inversión, que es de 100, y costo de oportunidad, que es de 10. Esta inversión supera a la mejor opción del mercado en $36.36. Por lo tanto, está generando valor para la compañía.
esta tasa de descuento, he tenido que utilizar variables del mercado, ¿no? Variables del mercado para determinar. Por eso se dice que esta inversión supera a la mejor opción del mercado. ¿En cuánto? En 36, porque ya está cubriendo ese costo del dinero, costo de oportunidad del mercado. Eso es lo que va a ser el Excel financiero cuando calculemos el MAP. ¿Estamos? ¿Quedó claro ahora qué es lo que realmente es el valor actual neto? ¿O tienen alguna consulta? ¿Mm? ¿Continuamos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿O no se entiende nada? ¿O están cansaditos o descansamos? Se puede entender, Lisa. Hablen, hablen. Entiende, Alice. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué tienen miedo? ¿O se están durmiendo? ¿Están cansados? Descansemos aquí porque de nada sirve, ¿no? Que continuemos con el avance. ¿Qué dicen? ¿Continuamos o lo dejamos aquí? Continuamos, tal vez. ¿No estás seguro? Es que no, Hay es que que no depende de mí, seguir, sino que depende de toditos la mayoría. Siga, Alice. Digamos, Lice, Pero hablen, hablen, pues parece que yo estoy hablando solito y los demás están durmiendo. Digamos, nomás Lice. Están concentrados, dice Alice. ¿Concentrados en qué será, no? Estos son los criterios del BAN. El BAN puede tener tres valores. Puede ser menor a 0, es decir, negativo. Puede ser igual a 0. Y puede ser positivo, es decir, mayor a 0. Si el BAN toma un valor menor a 0, significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero porque la inversión no estará generando un rendimiento mayor a lo esperado. Es decir, el rendimiento que genera el proyecto es menos que la tasa de descuento, que no es nada más el costo de oportunidad. Por lo tanto, el proyecto se debe rechazar. Y si el BAN es igual a 0, significa que la inversión está generando una rentabilidad igual a la tasa de descuento. Por lo tanto, el proyecto tiene dos opciones de aceptarse o rechazarse. Eso va a depender de la inversión. ¿Qué significa que el valor del BAN sea igual a 0? Si nosotros nos vamos a nuestro esquema, significaría que este proyecto estaría generando un flujo de 110. Con estos 110, tengo que ir a cubrir la inversión y el costo del dinero. Entonces, de los 110, 100 cubre la inversión. Perfecto. Me queda un remanente de 10. Ese 10 va a ir a cubrir el costo del dinero. Después de haber cubierto inversión y costo del dinero, pues tendríamos un remanente ¿de cuánto? De 0. 0. Entonces, vamos a tener un BAN igual a 0. Entonces, fíjense, me está diciendo, si el BAN es igual a 0, significa que está cubriendo la inversión y está cubriendo el costo del dinero. Pero no hay un plus, no hay un adicional.
El proyecto te ha devuelto todo lo que has invertido y te ha devuelto el costo de tu dinero. Y el costo del dinero es el mínimo que yo exigía que me genere el proyecto. Por lo tanto, el proyecto sí te está rindiendo lo que usted exigía mínimamente. Entonces, ¿lo aceptas? Algunos dirán que sí, porque me está cumpliendo lo que yo pedí inicialmente. Algunos me dicen, no, solamente me cumple eso, pero yo quiero más, aspiro a más. Entonces, por eso es un indicador que algunos lo toman como indiferencia. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Eso ya depende del inversionista. ¿Estamos? Y si el BAN es mayor a 0, si el valor del BAN es positivo, significa que la inversión está generando una rentabilidad mayor al costo de oportunidad, a la tasa de descuento. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. Porque eso es lo que buscamos, que genere valor. ¿Y cuándo va a generar valor? Cuando tenemos un BAN positivo, que es mayor a 0. ¿Estamos? Entonces, con todo ello, vamos a irnos a un libro de Excel y vamos a empezar a calcular. Vamos a recordar el cálculo, que no es nada de otro planeta. Bueno, se borró el esquema, ¿no? Lo que les decía. Entonces, vamos a calcular el BAN de este proyectito, de este ejemplito. En este caso dice, a ver, un voluntario que quiera leer el caso, cortito, sencillito, como ganar la Oriente. El proyecto de inversión presenta los siguientes flujos de caja que se muestra en la siguiente tabla. Calcular el BAN del proyecto de inversión con una tasa de descuento del 10% y una tasa de financiación del 8%. Muy bien. Entonces me están pidiendo que yo calcule el valor actual neto de este proyecto que tiene este flujo de caja. Fíjense, tiene un flujo negativo en el año 0, que es la inversión, y tengo flujos positivos a partir del año 1, que es lo que genera el proyecto por su operación. Pero en uno de los periodos tengo un flujo negativo, ¿no? Algo debe suceder ahí. Eso significa que en el año 3 el proyecto está generando más salidas de efectivo que entradas de efectivo. Eso es lo que significa un flujo negativo en este periodo 3. En el año 0 es normal, porque estamos hablando de inversión, estamos hablando de desembolso de capital. Entonces, vamos a calcular el valor actual neto. Nos pide para calcular que utilicemos una tasa de descuento. Voy a poner tasa de descuento simplemente. 10%. Y una tasa de financiamiento del 8%. Ahí está. Entonces voy a calcular el BAN. Vamos a calcular el BAN. Ustedes llevaron la materia de evaluación financiera de inversiones, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahora, Lisa. quiero que me comenten, ¿ustedes cómo lo calcularon el BAN? ¿De manera manual o con Excel financiero? Con Excel. Con Excel. Perfecto. ¿Alguien quiere aprender de manera manual? ¿O quieren hacer directamente con Excel?
En los materiales que yo les proporcioné, que está en la plataforma, hay un video tutorial de cómo se calcula de manera manual. Pero esta vez lo voy a hacer de manera manual el BAN. Los demás lo vamos a hacer directamente con eso. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula el BAN de manera manual? En un cuaderno y con una calculadora. Lo que tendría que hacer en mi cuadernito es aplicar la siguiente ecuación. Voy a construir mi ecuación. Digo, el valor actual neto va a ser igual, dice, a menos la inversión inicial más los flujos de caja que genera el proyecto descontados. Okay. Entonces, menos la inversión inicial más los flujos de caja que genera el proyecto actualizados al día de hoy. Al día de hoy. Entonces, dividido entre el factor financiero, que no es nada más 1 más la tasa de descuento. Elevado a 1 porque se encuentra en el periodo 1. Flujo de caja del periodo 2. 1 más la tasa de descuento. Elevado al cuadrado. Flujo de caja del periodo 3 actualizados al día de hoy, que es 1 más la tasa de descuento. Elevado al periodo 3. Más el flujo de caja del periodo N dividido entre 1 más la tasa. Elevado a N. Ahí está. Esa es la ecuación que tendría que utilizar para calcular de manera manual. Entonces, lo que me tocaría ahora simplemente es reemplazar. ¿Cuánto es mi inversión? ¿Cuánto es el monto de la inversión? 500,000. Los 500,000. ¿Cuánto es el flujo del año 1? 200. Dividido entre el 1 más la tasa de descuento. La tasa de descuento es 0.10. Elevado a 1. Más el flujo del año 2, que es de 250,000. Dividido entre el factor financiero, que es 1 más la tasa de descuento. Elevado al cuadrado. Más el flujo de caja año 3. Ah, el flujo de caja año 3 es negativo, entonces menos 50,000 dividido entre el factor financiero, que es 1 más la tasa de descuento elevado al cubo. Aquí faltaba un más, no me lo comí un más. Más. Aquí falta, voy a copiar el formato, que sería el flujo del año 4. Entonces, esto es 300,000 dividido entre 1, pero esto es elevado a la 4. Y finalmente, el último flujo de 550,000 dividido entre 1 más 0.10, que es la tasa de descuento elevado al periodo 5, porque se encuentra en el 5º año. Ahí está. Eso es lo que yo tendría que hacer en una calculadora. Entonces aquí voy a calcular, lo voy a colocar BAN.
Ahí está. Vale. Entonces, voy a traer mi calculadorita. Les voy a compartir mi calculadora. Mi calculadora financiera. A un financista no debe faltarle esta calculadora, ¿no? ¿Ven la calculadora o no? Sí, listen. Sí, listen. Bien. A ustedes no tienen que faltarlo eso. Si no es esta calculadora, el Excel. Ok, entonces vamos a introducir toda la información. Entonces dice menos la inversión que es de 500,000, más dice un flujo de 200,000 dividido entre 1 más la tasa del 0.10 elevado a un periodo. Aunque no podrían elevarlo a 1 porque se sobreentiende. Más el flujo del año 2, que es de 250,000, dividido entre 1 más la tasa, todo eso elevado al periodo 2. Más el flujo del, no, en este caso es menos el flujo del año 3, que es negativo, 50,000 dividido entre 1 más la tasa elevado al cubo, más el flujo del año 3, que es de 300,000, dividido entre 1 más la tasa de descuento, todo eso elevado a la cuarta. Y finalmente, más el último flujo, que es de 550,000, dividido entre 1 más 0.10, que es la tasa de descuento, elevado a 5. Y le damos Enter. ¿Cuánto es el valor del BAN? 397,274.77. Es decir, redondeado, 397,275. Entonces, esto es el valor del BAN. Entonces, eso voy a copiarlo al libro de Excel. 297,000, ¿cuánto? 275. 274.77, ¿no? 77.6. Ahí está. Eso es lo que tendrían que hacer en sus calculadoras. Esto obviamente un cuadernito y en su calculadora. ¿Estamos? Entonces, aquí tienen el valor del BAN. Dicen, Sí. era 397. 397, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Eso es de manera manual. Más o menos hemos demorado ¿cuánto tiempo? 5 minutos. O un poquito más. Pero también se puede calcular este mismo valor del BAN, pero utilizando el Excel financiero. Ojo, hay que saber qué hace el Excel, ¿no? Hay que saber qué es lo que está haciendo el Excel para calcular. Y eso es lo que hace. Fíjense, lo que está haciendo es descontar estos flujos, es decir, traerlos todos al día de hoy, traerlos aquí, traerlos todos estos flujos. Para ello, para traerlo, para actualizarlo, se utilizó esta tasa de descuento. Luego lo sumó todo esto, a esa suma lo hemos restado la inversión inicial. Ese es el BAN. Eso es lo que ha hecho, o lo que hemos hecho en este caso. Y lo mismo va a ser el Excel. Entonces, vamos a utilizar un Excel financiero. El Excel financiero
Y dentro de sus funciones financieras hay uno que se llama BNA. Pero para ello vamos a colocar igual, BNA. Lo que voy a hacer aquí simplemente es alimentar la información que me está solicitando. Fíjense, la primera información que me solicita es la tasa. En este caso, la tasa de descuento. ¿Cuánto es nuestra tasa de descuento? 10%. 10%. 10%. Agarro el 10%. Luego, punto y coma. Ojo, van a fijarse en sus máquinas. En algunos les pide 2 puntos, algunos coma, algunos barra. Eso depende de la configuración de su máquina. Cuando ya ustedes alimentan los puntos y coma, con el caso mío de mi máquina, automáticamente ya se vuelve con negrita otra información que me está soltando. Dice valor 1. El valor 1 son los flujos que genera el proyecto. Los flujos que genera el proyecto. Entonces, los flujos, pero que se encuentran en el futuro. ¿Cuáles son los flujos que se encuentran en el futuro? A partir del año 1. Entonces, de los 200,000 hasta los 550,000. Cierro paréntesis. Y por ahora voy a ver cuánto suma los flujos de caja actualizados al día de hoy. Fíjense, ¿cuánto suma? 897,275. Esa es la sumatoria de los flujos de caja descontados que genera el proyecto. Pero para calcular el BAN, falta restar la inversión inicial. Entonces lo restamos la inversión inicial. Pero hay que tener muchísimo cuidado. La regla dice que se debe restar la inversión inicial. Se debe restar la inversión inicial. Pero, ojo, que aquí ya lo tengo la inversión inicial con negativo. Ya lo tenemos con negativo la inversión inicial. Entonces, si yo vuelvo a restar, ¿qué creen que va a suceder? Va a sumar. Sumar. Va a sumar por ley de signos, ¿no es cierto? Menos por menos, Más. somos más. Somos el pueblo. Entonces, eso ustedes aprendieron en colegio, ley de signos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, como ya la inversión está con negativo, entonces para que no pueda sumarse por ley de signos menos por menos más, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez de restar, lo tengo que sumar. Lo tengo que sumar. Entonces, vamos. Uy, uy, uy. Me salí. Ahí está. Más lo tenemos que sumar porque ya está con negativo. Porque más por menos es menos, ¿no ven? Ley de signos, ustedes recordarán, vamos a recordar un poquito matemática básica, ¿hace cuántos años? Ley de signos nos dice, signos iguales Se suma. Signo diferente se resta. menos por menos más. Pero signos desiguales, que ese es más y puede ser el otro menos, cuyo resultado va a ser menos. O menos por más, igual va a ser menos. ¿No? Todos son bachiller en humanidades, ¿no? Entonces, fíjense que es fundamental saber las matemáticas. Entonces, ahora me toca sumar. Muy bien, entonces sumamos. Más la inversión de 500,000. Por lo tanto, me va a dar un BAN de 397,275. Esto está, su unidad de medida de el BAN está expresado en dólares. Está expresado en dólares.
Ahora, fíjense que el cálculo no hay donde perderse, es sencillito como gana la Oriente. Ahora, lo que aquí interesa e importa bastante es cómo se interpreta esto 397.275. ¿Cómo interpretamos esos 397.275? Según al esquema gráfico que hemos visto, ¿qué sería? A ver, ¿quién puede interpretarme ese resultado? ¿Mm? Vamos bien, ¿no? Estamos revisando los materiales. A este paso están con ganitas de esperar a sus compañeros que están viniendo atrás de ustedes. ¿Les gusta el módulo? ¿No hay nadie que alguien pueda interpretar este resultado? Por lo Yo, menos, Lisa, a ver, adelante. según los datos obtenidos de los cálculos correspondientes, obtuvimos un BAN mayor a 0, en el cual nos indica que tenemos que aceptar la inversión. Ya, Que nos genera un beneficio de Dice, 397.275 dólares. ya, a ver, la señorita que estaba queriendo responder. dicen sería que el proyecto nos genera un valor de 397.275 dólares por encima de la rentabilidad exigida, lo que se sintetizaría en ganancia. Ya, una versión mejorada de la anterior. A ver, ¿alguien más que quiera mejorar su interpretación? ¿Mm? Bien, jóvenes. Como recomendación, simplemente les digo, revisen los materiales, jóvenes. Revisen con tiempo. No esperen todo para el último momento. Es un módulo bastante amplio, donde van a tener una infinidad de materiales y si ustedes empiezan a revisar las últimas semanas, no les va a dar el tiempo. Así que échenlo ganas, jóvenes. Échenle ganas. Porque de este modelo de graduación depende para obtener su título en administración financiera de licenciatura. Fíjense, no es algo que se está jugando poquito. No simplemente es una materia. Es el final de lo que ustedes iniciaron hace 4 o 5 años atrás. Así que hay que prepararse, jóvenes. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Dice, el proyecto nos está generando valor en términos de hoy de 397.275 dólares. Después de haber cubierto la inversión inicial, que es de 500,000, y el costo de oportunidad del 10%. Si ustedes recuerdan del esquema gráfico que vimos, el proyecto está generando un remanente para la empresa
de $397,275 después de haber cubierto la inversión y el costo del dinero. Y por consiguiente, el proyecto se debe aceptar porque es mayor a 0. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí, sí. Jóvenes. ¿Alguna consulta o pregunta que tengan sobre este indicador? ¿No hay? Ahora vamos a graficar el perfil del BAN. ¿Qué pasa con el valor del BAN si modificamos la tasa de descuento? Entonces me voy a hacer ciertas interrogantes y me voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa con el valor del BAN si la tasa de descuento fuera del 2%? ¿Qué pasa en el valor del BAN si la tasa de descuento fuera del 15%? Alguien me dirá, pero simplemente está cambiando el segundo y no el primero. Claro, pues si el primero lo hizo en calculadora manualmente, no tendría que volver a calcular otra vez. Esa es la gran desventaja de hacer en cuaderno y con calculadora, ¿no? Mientras con el Excel, no, simplemente cambio el modelo y automáticamente va cambiando todo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tendría que ir preguntándome qué pasa con cada una de las tasas de descuentos que yo quería evaluar. Entonces, voy a dejar en el 10% que estaba inicialmente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular aquí el perfil del BAN. Vamos a calcular el BAN para diferentes tasas de descuento. Aquí vamos a poner las tasas de descuento. Y aquí va a estar el valor del BAN. Ahí está. Y voy a traer el valor del BAN, el que está vinculado con Excel, ¿no? No el primero, porque el primero no corre el modelo. El segundo, 397,275. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a calcular el valor actual neto para una tasa que va desde el 2%, 4%, es decir, 2 en 2. Por ejemplo, quiero saber cuánto va a ser el valor del BAN si la tasa de descuento es 2%, 4%, 6 hasta el 30%, vamos a ver. Hasta ahí. Entonces, lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con el valor del BAN si la tasa de descuento es 2%? Es 664,560. Bien, copio esto aquí. Luego con 4%. Vengo y copio aquí. Pero es como estar haciendo más o menos parecido en cuaderno, ¿no? Imagínense, tengo cuántos más por pendiente. Me voy a demorar unos 5 minutos para llenar esta tablita. Entonces, para no hacer de manera manual, hay una herramienta en datos que nos va a facilitar esta operación. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a remarcar la información de las tasas de descuento y el valor actual neto. Fíjense, lo estamos remarcando. Eso es lo primero que hago. Luego me voy a ir a la barra de herramienta datos. En la barra de herramienta datos voy a elegir la herramienta análisis de hipótesis o análisis sí, dependiendo el Office que ustedes tienen. Si es menor al 2010, está con análisis sí. Si es mayor al 2010, es decir, de 2003 adelante, está con análisis hipótesis. Entonces le damos un clic a esta ventanita y nos va a salir 3 herramientas. Administrador de escenarios, que eso seguramente lo van a ver en el siguiente módulo, que es parte del módulo. Buscar objetivos también.
Por ahí nosotros lo podemos ver esto enseguida, pero nos vamos a elegir la tercera. Tabla de datos. Y me va a salir esta ventana. Tengo dos opciones, celda de entradas en fila y celda de entradas en columna. Me está diciendo cómo está ordenado tu tabla. ¿Cómo lo tenemos ordenado? ¿En columna o en fila? En columna. Lo tenemos ordenado en columna. Entonces elijo columnas. Entonces me voy a ir a la parte derecha. Hay un puntito rojo más o menos con una flechita y lo vamos a dar un clic ahí. Y con ello desaparece la ventanita y nos vamos a ir a vincular la tasa. En este caso lo cambié, la tasa era 12%, no hay problema, no hay problema. Entonces la tasa de descuento. Y voy a volver otra vez al puntito. A ver esto. No, aquí. Volvemos aquí. Ahí está. No. Y lo damos a aceptar. Y fíjense que automáticamente me va a calcular el BAN para cada una de las tasas de descuento. Y ahí ustedes pueden ver, fíjense, ahí están las tasas de descuentos ya calculados para, perdón, el BAN para cada una de las tasas de descuento. ¿Estamos? Para 2%, 664.560. Para 4, 587. Entonces, fíjense, aquí ustedes pueden ver, a medida que se va incrementando la tasa de descuento, ¿qué va sucediendo con el valor del BAN? ¿Qué va sucediendo con el valor del BAN? Disminuye. Va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el BAN y la tasa de descuento? Mayor tasa de descuento, menor BAN. Y puedo ir. Una relación inversa. Una relación inversa, perfecto. Entonces voy a ir aumentando más, a ver qué sucede. Vamos a llegar hasta el 50%, a ver. 48 y 50. Entonces tendré que volver a calcular otra vez. Entonces nuevamente. Remarcamos todo. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, celdas o tabla en columnas y buscamos la tasa, la variable que quiero que cambie, en este caso la tasa. Y le damos a aceptar y ya está. Y ahí tenemos la información. Miren, ahora sí. Ahí tengo la información. Tengo ya valores positivos y tengo también valores negativos. Entonces aquí podemos ver en esta tablita que a partir, cuando ya la tasa es mayor al 32%, ya tenemos un BAN negativo. Entre el 32 y 34 debe estar el punto de indiferencia. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es graficar esta tablita. Lo vamos a graficar. Para poder interpretar de una mejor manera. Bueno. Ahí está. Muy bien. Entonces, para poder graficar, lo voy a esconder esto, el primer valor del BAN, lo vamos a esconder, ocultar, y voy a graficar esto. Nos vamos a insertar gráficos, todos los gráficos, y ahí por defecto, me sugieren gráficos. Entonces yo quiero gráfico de líneas, entonces gráfico de líneas. Entonces ahí tengo, fíjense, la primera opción, la segunda opción. Me voy a quedar con la segunda opción. Entonces le doy a aceptar.
O aquí también gráficos recomendados, ¿no? También me dan varias opciones. Entonces le damos a aceptar. Y ahí tenemos el gráfico. Y ustedes pueden hacerlo un poquito más grande el gráfico para que se pueda ver mucho mejor. Ahí está. Bueno, ya muy grande para que nos puedan. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo el perfil del banco. El perfil del banco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ven ustedes en este gráfico? ¿Qué tipo de curva tiene el banco? ¿Mm? ¿Qué Descendente. tipo de curva tiene? ¿Qué pendiente tiene la curva? Una pendiente negativa. Decreciente. Tiene una pendiente negativa, menor a 0. Es decir, la curva es decreciente. La curva es decreciente. Entonces, eso significa que el BAN, el valor actual neto, está en función de la tasa de descuento. ¿Y qué significa eso? Si la tasa de descuento se incrementa, ¿qué va a pasar con el valor del BAN? Disminuye. Disminuye. Si el riesgo del proyecto se incrementa, vamos a exigir una mayor rendimiento mínimo. Por lo tanto, el valor del BAN disminuye. Pero si sucede lo contrario, es decir, si disminuye la tasa de descuento, el valor del BAN se incrementa. Eso es lo que nosotros podemos ver en este gráfico. A medida que se va incrementando la tasa de descuento, ustedes pueden ver que el BAN va disminuyendo. ¿No? Va disminuyendo. Hay una relación inversa. Ahora, pero hay un punto donde se está intersectando el eje de las tasas de interés con la curva del BAN. ¿En qué punto es eso? ¿En qué punto está eso? Más o menos ese punto está aquí, ¿no? Por aquí más o menos. Pongamos ese punto, ¿cuánto es? Ahí hay un punto de intersección entre la curva del BAN y la tasa de interés. En ese punto, fíjense, en ese punto, el valor del BAN es igual a 0, porque este es el BAN. Esto es el BAN. En ese punto,
el BAN es 0. En ese punto, el BAN es 0. En este punto, el BAN es 0. Ahora, la pregunta que tendré que hacerme es, ¿para qué tasa de descuento el BAN es igual a 0? ¿Para qué tasa de descuento el BAN es igual a 0? Entonces, ese punto me va a servir para hacer un buen análisis. Entonces, lo que voy a calcular es eso. Para ello, voy a utilizar otra herramienta. Fíjense, lo voy a volver a la original, que era 10%, y no cambia nada. Obviamente, todo es exactamente lo mismo. Entonces, voy a calcular, me voy a preguntar, ¿cuál es la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0? Entonces, me voy a ubicar aquí al valor del BAN que está vinculado. Me voy a ir nuevamente a datos. Ahora, otra vez, análisis hipótesis, buscar objetivos. Definir celda. Quiero definir el valor del BAN. ¿Con qué valor quieres definirlo? ¿Qué valor estamos buscando? 0. 0. Cambiando qué celda, qué variable quiero que cambie. La tasa. Y le damos a aceptar. El Excel va a hacer el trabajo por nosotros. Y ahí está. Miren, aceptar. Entonces, la tasa que hace que el BAN sea igual a 0 es de 33%. Debe ser algo más. 32.86. Entonces, esto es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Ahí está. Esa es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, ahí donde estaba. Entonces, cuando la tasa es de 33, bueno, 32.86 era, ¿no? Me ayudan con esa información, creo que eran 32, lo voy a poner aquí. 32.86%. A ver, que quede ahí. Ahí está. Entonces, fíjense, cuando la tasa de descuento es menor a 32.86%, el proyecto es viable financieramente. ¿Qué significa eso? Que el proyecto va a tener un BAN positivo. Un BAN positivo. Un BAN positivo. Que es todo esto. Que es todo esto. Hasta ahí el BAN es positivo, como ustedes pueden ver. Positivo. Entonces, cuando la tasa de descuento es menor a 32.86%, el proyecto se debe aceptar. Pero cuando la tasa de descuento ya supera el 32.86%, el proyecto ya no sería viable financieramente. ¿Por qué? Porque tendríamos un BAN menor a 0. Entonces, fíjense por qué es fundamental saber determinar la tasa de descuento. Y eso ustedes lo han visto en el módulo 2. En el módulo 2. ¿Queda claro? Sí, Entonces, como ustedes ven que es importante la tasa de descuento, yo les invito que ustedes entren a la plataforma Moodle y revisen este material. Este material que dice costo de capital, tasa de descuento. Este material les va a permitir o recordar de cómo se calcula una tasa de descuento desde cero. Desde cero. En las defensas que yo he estado presente, siempre han tropezado con ese problema.
que no tienen una respuesta específica de cómo se calcula la tasa de descuento. Y sin embargo, hay un módulo que ustedes tienen, que ya lo han visto en la anterior, para calcular esa tasa. ¿Estamos? Así que les invito a que revisen esa información para que ustedes vean de cómo ustedes pueden determinar una tasa de descuento desde cero, sin tener nada de información. Y dónde pueden conseguir las informaciones. Ahí les voy a explicar. ¿Estamos? Bien, jóvenes, si no hay alguna consulta, pues vamos a quedar aquí por ahora. Voy a parar con la grabación. Entonces, para hacer un resumen antes que nos vayamos, a ver, ¿qué es lo que nos mide el BAN? ¿Qué nos mide el BAN? El remanente que genera el proyecto después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad, que es el costo del dinero. ¿No? Entonces vuelvo a interpretar el resultado. El proyecto me está generando un remanente para la empresa en términos de hoy de 345,021 después de haber cubierto inversión inicial y costo de oportunidad. Bueno, era 10, ¿no? Era 397,270. Lo cual podemos decir, por lo tanto, que el proyecto es viable financieramente. El proyecto se acepta. Pero el proyecto se va a aceptar cuando la tasa de descuento es menor al 32,86%. Si por algún X y Y motivo yo determine una tasa de un 35%, por ejemplo, si yo digo mi tasa de descuento va a ser un 35%, entonces fíjense que ya no estaría aceptando el proyecto, porque ya tengo un BAN menor a 0. Pero la tasa de descuento no era el correcto 35, entonces fíjense, estaría rechazando un proyecto que es rentable. ¿Por qué estoy rechazando? Porque simplemente no determiné una tasa adecuada para evaluar mi proyecto. Entonces, ese es el problema que podemos tener si no determinamos correctamente la tasa. Entonces, es fundamental determinar una tasa de descuento correcta para evaluar un proyecto. ¿Estamos? Bien, jóvenes, entonces con esto quedamos aquí. Voy a parar la grabación.